Hubo una época más simple, cuando muchos éramos de escasos recursos económicos, por no decir jodidos, donde al no contar con una consola de videojuegos fuera de los jueguitos Polystation o esas consolas de tianguis que costaban como 100 pesos mexicanos, en ese tiempo de los 2000, que la propia consola te juraba que tenía 999 juegos y solo contaba con 10 juegos distintos y 90 versiones retorcidas de Tetris. Ah, qué buenos tiempos aquellos. Pero dejando de chochear con recuerdos de antaño, regresemos al tema que nos importa. En esa época, cuando ibas al ciber y te chingabas los accesos directos del San Andreas, Half-Life o Counter-Strike, pensando que mágicamente te iban a correr en tu computadora del gobierno que tenías en casa. Qué inocentes y pendejos éramos. En fin, el día de hoy les voy a contar la historia de lo que fue el gaming de Flash. Pero tengo que ponerlos en contexto sobre lo que es el Flash, ya que no solo se trata de animaciones, sino de diferentes tipos de material audiovisual desde animaciones, juegos, GIFs, etc. Gran parte de la información de este video viene de un reportaje en hackernoon.com, donde dejaré el link en la descripción. Así que sin más, comenzaremos. De buenas a primeras, si naciste entre los 90 y los 2000 y en tu infancia nunca tuviste una consola de videojuegos, tus inicios en el gaming debieron ser con este tipo de contenido. Pero comencemos con la historia del Flash. Sí, todo este pedo tiene lore, señoras y señores. La historia de los juegos Flash no comienza desde los 2000, tenemos que remontarnos a 1996. Era una época distinta. Salió el primer Resident Evil en PlayStation 1, se estrenaba la película de El Camino hacia el Poder de Dragon Ball, la infame El Regalo Prometido de Arnold Schwarzenegger, que en mi país la pasan cada puta Navidad en el Canal 5 o en Fox, y la primer película de Misión Imposible. Pero en este año el internet cambió con el nacimiento de Future Splash Animator con un complemento de navegador Future Splash Player. Estos crecerían con nombres diversos como Macromedia Flash y Macromedia Flash Player, y más tarde Adobe Flash y Adobe Flash Player. Adobe Flash era un programa para crear animaciones y Flash Player permite que esta animación se reprodujera en la ventana del navegador mediante el uso de gráficos vectoriales y algoritmos inteligentes de construcción de imágenes. La animación Flash y más tarde sus derivados tenían un tamaño mínimo, lo que era especialmente importante en ese momento, ya que hizo historia cambiando la estética del internet en su tiempo, llenándolo de hipervínculos, imágenes con animación, así como textos animados. En sus inicios Flash estaba en pañales, no era capaz de programar juegos ya que el software que utilizaba era muy rudimentario, solo vínculos para moverse entre escenas, reproducción y pausa, donde comenzaron los primeros proyectos, donde lo más que se podía lograr eran jueguillos de click and point, que pues eran bastante simples. De hecho, uno de los proyectos relevantes de la época fue un juego muy polémico llamado Pico School, que no quiero entrar en muchos detalles para que YouTube no se ponga pendejo, pero en sí, Pico School era un juego Flash de apuntar y hacer clic creado por Tom Fulp con ayuda de Hatsune Miku. Es la tercera entrega de la saga Pico y fue publicada entre junio y julio de 1999. El protagonista de este juego es Pico, que desde entonces se ha vuelto una mascota popular en Newgrounds. El juego fue notablemente inspirado por los tiroteos escolares que han estado ocurriendo en Estados Unidos a través de los años, pero en especial lo fue por la masacre de la escuela secundaria Columbine, que ocurrió el 20 de abril del 99. Pico School fue publicado pocos días, semanas después en respuesta a lo sucedido en la masacre. Este juego aún es jugable en la plataforma de Newgrounds, pero si no tienes el emulador de Flash o el Ruffle en tu computadora o navegador, ya te jodiste porque no vas a poder correrlo. Este juego estaba muy bien técnicamente hablando y era bastante complejo en su ejecución, del cual podemos ver el gameplay de fondo. A finales de los 90, más concretamente en 1999, Macromedia Flash 4 vería la versión nueva como la luz. Mejorando comandos de programa, introdujo lenguajes de programación y lograron crear una especie de motor gráfico. Como ya habíamos mencionado, Newgrounds nació en los años 90. Pero en los 2000 la página sirvió como pionera en la publicación de juegos de este tipo. No solo de los que administraban el sitio web, sino también para que los usuarios mostraran su creatividad subiendo juegos o animaciones Flash, creciendo el número de usuarios de manera cabrona durante ese tiempo. Y con la versión ActionScript 1.0, un par de años más tarde, crecería a la versión 2.0, convirtiéndose en el estándar para los desarrolladores en los próximos años. A partir de ese momento ya no habría restricciones para crear juegos con Adobe Flash. De hecho, esto fue de manera, por decirlo, accidental, ya que Macromedia no lo había concebido para crear juegos, sino que solo animaciones. Irónicamente, este fue el uso que volvería a este software famosísimo.
A principios de los 2000, los juegos no sobresalían mucho en su gameplay, y ya que eran juegos de tiros, plataformeros y memoramas rudimentarios, ya que la tecnología no estaba muy desarrollada, aunque en 2002 crearon un juego Run and Gun, el cual aún funciona, llamado Alien Hominid, en el cual en su tiempo me mamaba ese pinche juego. De hecho tenía una dificultad decente y una buena jugabilidad. Su fama fue tan cabrona que el juego más tarde fue porteado a PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance, Xbox original, Xbox 360, en forma expandida. Este juego se puede decir que fue pionero, si no es que el primer juego indie en llegar a consolas de sobremesa. Entonces, a partir de esas épocas se crearon miles de proyectos, a pesar de que muchos tenían esta jugabilidad de la chingada, controles para nada intuitivos y hasta incluso bugs de programación. Y a pesar de esto, los juegos Flash crecían y se volvían cada vez más famosos, permitiendo que desarrolladores crearan sus propios juegos y animaciones, volviéndolos reconocidos y apreciados. De hecho, debido a la existencia de Newgrounds, nacieron otros sitios web queriendo su rebanada del pastel, como Miniclip, Armor Games, Congregate, Addicting Games, Free, así como el primero que jugué, que fue oyunlar1.com, entre otros. En cuanto a la creación de contenido, todo dependía de la creatividad de los desarrolladores, ya que al igual que los videojuegos tradicionales, habían juegos para todos los gustos. Juegos con temática infantil, juegos de vestir ropa, simuladores de citas, simuladores de algún instrumento musical, plataformeros, fangames, en Flash de Mario Bros, Castlevania, Metroid, juegos de disparos en 2D, juegos de aventuras, así como juegos sangrientos de terror, o hasta incluso para adultos, ya que en esa época se podían crear contenido de forma anónima y no existía la más mínima censura, ya que no habían filtros ni algoritmos que pudieran evitar contenido sangriento o terrorífico, haciendo que existiera una gran diversidad de categorías en los juegos, a excepción de esos que tuvieran contenido explícito o puerco, ya que había sitios web para eso y hasta la fecha siguen habiendo. Incluso al ser estos muy famosos, empresas como Nickelodeon, Jetix y el ahora conocido como Disney XD, así como Cartoon Network, sacaron juegos de sus series más famosas para tener un pedacito de la tajada del pastel. En cuanto a los patrocinios para desarrolladores, habían problemas de piratería, ya que a veces muchos proyectos eran robados. Lo que suena contradictorio y dirán: no digas mamadas, Mary Jane. Mejor dámelas. Carajo, ¿piratería en juegos gratuitos? No mamen. Sí, amiguito, así como lo oyes. También los desarrolladores de juegos Flash sufrieron de esto. Pero contextualizo rápido. La exclusividad de los juegos Flash para un sitio web en particular a cambio de promoción o financiamiento, que se rumoreaba que era extremadamente escaso, alrededor del $20 por proyecto, era absolutamente normal. Pero incluso esto no se salvó del robo de los logotipos y los enlaces que se cortan silenciosamente mientras se movían a otros recursos, en fin. Medios Mochi, lanzado en el 2006, fue un servicio que proporcionaba herramientas para publicidad, análisis y distribución en el juego. Gracias a él, los desarrolladores continuaron recibiendo dinero de la publicidad, incluso si les robaban el juego. Posteriormente se creó la licencia de juego Flash. Un año después era un mercado abierto donde todos los propietarios de sitios web de juegos Flash competían entre sí por los proyectos de estos juegos de los autores más interesantes para la época. La segunda mitad de la década de los 2000 fue una época de grandes juegos de Adobe Flash. Casi todos los juegos de Flash que puedas recordar se desarrollaron en este periodo. Por ejemplo, Meat Boy, The Last Stand 1 y 2, The World's Hardest Game, Age of War, This is the Only Level, Color Vision, Shift, Bowman 2, Swords and Sandals, Hovel, All This Is Dead, The Impossible Kiss, Armed with Wings y obras relacionadas como Mario Combat, Pirates vs Ninjas, Pencat Silat, Dragon Fist del 1 al 3, Shift Heads, Shift Renegade, entre otros. A principios de la década de 2010, la tecnología había crecido considerablemente, ya que los videojuegos tenían gráficos más realistas, las computadoras tenían más memoria, las redes sociales adquirieron más importancia y presencia, los teléfonos móviles pasaron de ser solo celulares con capacidad de llamar, mensajear, usarlo de calculadora o convertidor de unidades, y contener jueguitos básicos, pedorros pero entretenidos, a convertirse en smartphones, y poder ser mini computadoras más portátiles que una laptop. Entonces Apple salió a la luz. Si bien desarrollaron teléfonos inteligentes desde la segunda mitad del 2000, entre 2007 a 2010, venían mejorando la navegación y reproducción de software. Entonces en abril de 2010, Steve Jobs escribió una carta donde dijo, sin pelos en la lengua, y cito: la era móvil
sobre dispositivos de bajo consumo, interfaces de pantalla táctil y estándares web abiertos son áreas en las que Flash se está quedando atrás. Vaya mamada que se soltó el ruco. Por eso no me sorprende que desde entonces los usuarios de iPhone se sientan superiores por tener uno. En fin. Aunque esto suene muy anticlimático y divide opiniones, y nos dé a los usuarios de Android razones para mamar quién es mejor, si Apple o Android, debemos aceptar que esas palabras sean, además de pretenciosas y arrogantes y pendejas, al final terminarían siendo proféticas. Como si Jobs lo hubiera predicho en aquel abril de la década pasada. Si bien la debacle de los juegos Flash no se dio de la noche a la mañana, fue una muerte silenciosa y lenta, pero pronosticada, ya que hasta los navegadores siguiendo relativamente redituables. En parte, Adobe Flash fracasó por el aspecto en que, aunque tenía la versión Lite, esta no se adaptaba bien a teléfonos móviles, al no renovarse para los mismos smartphones, y no prepararse adecuadamente para la llegada de los juegos móviles le pasaría factura, siendo uno de los clavos de su ataúd. Adobe, ya desesperado y a punto de valer verga, trató de salvar a Flash rápidamente, terminó convirtiéndose a HTML5 o HTML5 en sus propias aplicaciones móviles. Tan jodida y triste fue la situación que Adobe incluso eliminó la palabra Flash del nombre del programa, convirtiendo Adobe Flash en Adobe Animate. En cuanto a los patrocinios Flash, el colapso comenzó en 2013, con una especie de bancarrota donde ya no había dinero para pagarle a los desarrolladores. Un año después, en 2014, Mochi Media dio su último suspiro, abandonando el servidor en 2016. Se terminó eliminando la licencia de Flash de facto, y en ese momento los juegos habían valido madres. Ya para 2017 se anunciaría que ya no habría compatibilidad con Flash dentro de 3 años, hasta que el 31 de diciembre de 2020 nos despedimos de este software, que nos trajo recuerdos, memorias, diversión, desde animaciones hasta títulos que actualmente solo pueden ser emulados. Como tal, tuvieron que adaptarse de una manera relativa, ya que para empezar, si bien podías usar un navegador en un celular, este tenía sus limitaciones, ya que no tenían soporte Flash. Esto aplicaba para Android y para la compañía de la manzanita mochada. Por ende, tuvieron que trasladar sus juegos a la App Store de Android, donde hasta la fecha algunos juegos clásicos de Flash fueron porteados a Android, pero como dije anteriormente, están en HTML5. De hecho, los juegos móviles estaban acaparando el mercado, por ende comenzó el sistema de las putas microtransacciones de mierda, que bien conocemos como Pay for Win o Paga para Ganar. Cosa que no solo aplica en los juegos móviles, ya que las tiendas electrónicas de PlayStation y Xbox han adaptado a sus títulos prácticas similares y de tanto en juegos móviles o consolas terminan siendo estafas decepcionantes. Fortnite, Free Fire. A huevo, pero por supuesto, y ya que este tema de juegos indie tiene suficiente material para un video completo, lo abordaré próximamente en otro video. Estos juegos creados por desarrolladores independientes no requerían de un software especializado como los actuales juegos indie o fangames, que realizan personas de manera casera, donde utilizan motores gráficos como Unreal Engine, Unity, entre otros, ya que en esa época, aunque el software era primitivo por el Flash, muchos desarrolladores crearon sus primeras obras en este programa, ya que el software dio mucho potencial para la imaginación y creación de muchas sagas que vieron la luz en Flash, como ya mencioné, por ejemplo, Seed Heads, Dragon Fist, Firefly and Water Girl, etc. Y estos posteriormente inspiraron a lo que es hoy el boom de los juegos indie. Juegos como Blasphemous, Last Fate, Goat Simulator, Cuphead, hasta el mismo Minecraft, le deben su existencia a los juegos Flash, ya que estos incitaron a los desarrolladores jóvenes a cumplir su sueño de diseñar videojuegos sin tener que esperar a que una gran casa desarrolladora les diera chichi y les financiara sus títulos, sino sostener sus huevos, fajarse los pantalones, tomar la iniciativa en sus manos y plasmar de manera propia sus ideas y llevarlas a cabo. Porque es lo que un hombre hace. Si no, pregunten a Kitchen Studios con Blasphemous o a Studio MDHR con Cuphead, donde, como expliqué, en Alien Hominid llegaron a tal fama que han sido porteados a consolas de sobremesa. Aunque bueno, de todos los que acabo de mencionar, solo Alien Hominid es el único que fue hecho en Flash. Pero bueno, me entienden. Los juegos Flash formaron gran parte de nuestra infancia, ya que al no tener acceso a una consola de videojuegos decente, teníamos que apañárnoslas para jugar, así como ir a las maquinitas.
De hecho, estos juegos fueron nuestra zambullida al mundo del gaming y nos entregó recuerdos bastante placenteros. Como vieron a lo largo del video, los juegos en Adobe Flash Player tienen un lore, además de que nos hace conocer esa parte del internet de inicios del siglo XXI. Tenemos que reconocer la historia detrás de estos juegos. Si bien en la actualidad existen emuladores de Flash que recuperan estos juegos, siendo el caso de Ruffle, Flashpoint o Flash Play, nos dan esa felicidad nostálgica de poder rejugar estos títulos. Los juegos Flash han sido una parte importante en la industria del juego del internet y la infancia de los millennials y alguno que otro centennial, donde desde juegos de escape, pelea, carreras, disparos, simuladores, fueron los precursores y sentaron las bases de muchos de los juegos actuales en HTML5, indies, etc. Los juegos Flash crearon el segmento casual del gaming que ahora existe. Y bien, gran parte de la investigación lo saqué de esta página que voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, gente de YouTube, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle manita arriba, suscríbanse, compártanlo con sus amigos para que este canal crezca y pueda mejorar mi contenido. Mi nombre es Dan Basher, que tengan buenos días, tardes o noches.